día de hoy, en la materia de teoría política, trataremos el tema del Estado y elementos preliminares al mismo. Bien, como nosotros sabemos, cuando nos preguntan ¿qué es el Estado? Nosotros, bueno, yo en particular dije, pues tal vez es el estado del tiempo, ¿no? Y luego me dijeron, no, pues estoy tranquilo, estoy en el estado en paz. No sé, algunos dijeron, no, pues ¿cuál es el estado? Ah, pues el estado es el de Veracruz. Y otros dijeron, no, pues el estado es un ente a nivel internacional. Ah, y me sorprendí, bueno, ¿el estado qué será el estado? ¿Es una cosa? ¿O qué? ¿De qué se tratará el estado? ¿O es el estado sólido de las cosas? ¿El estado líquido? ¿Qué será el estado? Por lo tanto, me llama muchísimo la atención el saber de qué se trata el estado. Y el estado, cuando ya me dijeron, no, pues es que el estado es una estructura social. Bueno, tengo que ver de qué se trata el estado. Por lo tanto, les comparto a ustedes la experiencia que tuve yo a través de la investigación y se los vengo a presentar. Adelante. En primer lugar, veremos algunos aspectos, algunos conceptos que nos traen, por ejemplo, Heller y Adolfo Posadas, estos tomados desde luego del libro Teoría del Estado de Francisco Borrúa, y pues uno de los hombres emblemáticos de la revolución histórica del Estado, ¿verdad? Don Benito Juárez. Bien, el primer concepto nos habla que dice, el Estado aparece, o se nos aparece pues en primera intención como algo, como una realidad, dice. El concepto de Hegel lo está viendo desde el punto de vista natural, ¿sí? Desde luego de la interacción con el hombre, con su entorno, es decir, la naturaleza. Por lo tanto, es un concepto sociológico. En cambio, si nos damos cuenta, Adolfo Posadas ya entra a un concepto mucho más amplio, más científico, es decir, que nos introduce a una filosofía científica a través del concepto del Estado. Dice que la calidad científica surge en la política y se constituye su ciencia desde el momento en que el conocimiento alcanza carácter de científico, y está hablando del Estado. Porque como ustedes saben, la teoría científica, desde luego que son teorías o postulados o presupuestos que de alguna manera ya fueron observados, experimentados y aprobados, y que los damos como válidos. Desde ese punto de vista, me quedo desde luego yo en lo particular, y se los comparto a ustedes, cada quien podrá tomar en cuenta cualquiera de los conceptos que postulamos aquí. Y desde luego, tomando el punto de partida el método propuesto por Posadas, tenemos, y este es el concepto que en lo particular me quedo con él. Porque contiene todo lo que podemos pedir para nuestra clase de teoría del Estado, de teoría política. El Estado es una sociedad humana sentada de manera permanente en un territorio, es decir, que ya tenemos a la sociedad y el territorio y el poder soberano, es decir, la soberanía. Por lo tanto, considere por lo menos los tres elementos elementales o principales que componen el Estado. Bien, ¿alguien me puede comentar algo de lo que hemos visto hasta ahorita? A ver, ¿por qué? Entonces, el Estado en sí es un conjunto de personas que se agrupan en un solo lugar, pero ¿cuál es la función del gobierno en este caso? ¿Cómo no? La función del Estado es precisamente mediante la aplicación de un orden jurídico, va a estructurar, desde luego que va a estructurar la sociedad y el ente estatal para poder obtener el bien público, ¿correcto? Bueno, dice que el Estado es una sociedad humana.
Sí, es correcto. asentada en un territorio y con un poder soberano. Así es. Tiene tres elementos, los tres son indispensables para que exista un Estado. Desde luego que sí. Si hablamos nosotros de que un Estado se compone de ciudadanos, del pueblo, que desde luego que es una estructura social, pues hablaremos que es un conjunto de seres humanos que se agrupan, ¿sí? Que se organizan para que en un territorio determinado puedan establecer ese Estado para que tenga una originalidad y de ahí, de esa necesidad de esa sociedad, surja como o de forma natural ese ente llamado Estado con ese poder soberano que nosotros como pueblo le entregamos. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. Bien, ya habíamos escuchado nosotros que el Estado se compone ya desde luego de un territorio, también de una población y de una soberanía como elementos previos. Bien, la población y las características propias de la población son estas: que hay poblaciones de diversas cantidades, desde luego hay unas que son más grandes, otras más pequeñas, que con diferentes condiciones geográficas, es decir, se ubican en diferentes partes del mundo, del globo terráqueo, con diferente extensión. Unos países son un poco más pequeños, otros estados son más grandes, dependiendo la localización, desde luego que es otra de las características. No todos se encuentran en el mismo lugar geográfico, ¿sí? Repartida desde luego la población en diversos estados, como son los de nosotros, los 31 estados y el Distrito Federal. Ahí está repartida nuestra población, la población de México. Y desde luego, si nos vamos a la escala mundial, estaremos hablando que la población mundial se divide en diversos estados del mundo y todas las características más que podamos encontrar. Como nota, no existe un estado que abarque toda la población mundial, no existe. Es decir, está la población mundial repartida a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra. Como les venía diciendo, vamos a distinguir entre población, pueblo y nación. Bien, según Alejandro Gropali, dice, es la unión de los hombres basada en los distintos lazos de solidaridad. Pues según esta es la población para Gropali, ¿verdad? Habla de, desde luego, los lazos de solidaridad lo van a hacer particular a esa población, porque se va a referir desde luego a las creencias religiosas, a la raza, desde luego que a la nacionalidad de origen y desde luego a la lengua que todos hablan. Esto va a dar particularidades para la población. Ahora fíjense bien, pueblo y nación son conceptos particulares, dice, de la sociedad, examinada desde luego desde el punto de vista especiales, pero ambos conceptos tienen que ver con la sociedad, o están concebidos dentro de una sociedad. El pueblo es una sociedad, la nación pues está en. Por otro lado, el concepto de población con regularidad vemos que se usa, como lo hemos visto al principio, donde estaba la diapositiva del territorio nacional, para designar un conjunto de hombres en un sentido aritmético, es decir, cuántos somos, ¿verdad? Está entendido, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿De qué edades somos? ¿Quiénes son hombres y quiénes son mujeres? Está sencillo el tema, ¿no? ¿Para que siga, por favor? Y el concepto de pueblo ya lo encontramos más restringido, usándose este vocablo de pueblo para designar, dice, aquella parte de la población que tiene derechos civiles y políticos. Desde luego que este es el ingrediente distintivo del pueblo a la población. El pueblo ya tiene una estructura jurídica definida para efecto de regular la convivencia y desde luego las relaciones que se dan en esta sociedad. ¿Sí? Bien, la que sigue, por favor. Y luego Mazzini dice que la nación es
una sociedad natural de hombres por una unidad de territorio, de costumbres, lengua y con una vida y conciencia común. Desde luego que hay aquí, en esta nación, una homogeneidad de personas. Y aquí, muchachos, damos por concluido el tema, no sin antes dar un repaso final a lo que fue el Estado. Los elementos preliminares dijimos que era población, territorio y soberanía. ¿Sí? Vimos la distinción entre uno y otro y desde luego terminamos con lo que es la nación y un grupo de seres humanos, desde luego, homogenizados con ciertas características o particularidades que le dan a esta homogeneidad para que se pueda decir que son de una misma nacionalidad. Y por último, que el pueblo tiene el ingrediente jurídico, que es el que lo define precisamente de los demás conceptos, en el sentido de que ya tiene una estructura que lo regula y que desde luego va a determinar qué conductas o qué no para el bien común se pueden llevar a cabo dentro de esa sociedad. Por último, muchachas, a ver, ¿con qué te quedas, compañera? Para mí que los dos son estructuras sociales. ¿Usted? Que el pueblo y la nación son dos conceptos muy particulares dentro de la sociedad. Muy bien. Que la sociedad humana es la base del Estado. Adelante. Dice Villero Torazo que está constituida por una sociedad política soberana. Muy bien. O sea, la sociedad humana asentada de manera permanente en un territorio. Muy bien. Yo con la población dice que es el número de habitantes de un estado. Muy bien. Para mí lo que dijo Jenny, el estado es la corporación formada por un pueblo. Correcto. La nacionalidad es un determinado carácter o conjunto de características que afectan a un individuo. Muy bien. Adelante. El estado es una estructura social compuesta por territorio, población y un poder que aplica un orden jurídico para obtener el bien público y el bien común. Muy bien. Marta. Es una sociedad humana que está sujeto a un poder soberano. Muy bien, muchachos. Pues eso es todo. Les agradezco su atención prestada. Muchas gracias.